esporas, bacterias, o sea, y en sus formas resistentes. Dice la definición que el objetivo es alcanzar un nivel que asegure una esterilidad de 10 a la 6, o sea, una probabilidad de que haya un microorganismo viable, una en 1.000.000. Es lo que se acepta. Bueno, ¿y cuáles son los principios fundamentales? ¿No? La limpieza previa, es por eso que yo incorporé la primera parte. ¿Sí? La limpieza previa del material, eliminar de restos de materia orgánica, digamos, ¿por qué? Porque la materia orgánica que está adherida a lo que a los materiales que vamos a esterilizar, digamos que ahí adentro se meten los microorganismos, ¿sí? Si eso no está limpio, digamos que ellos van juntos. Tipo y número de microorganismos. A mayor carga microbiana, más tiempo o intensidad que se requiere. La penetración del agente esterilizante, eso tiene que ver, en el caso del autoclave, con la carga correcta del equipo. Con el caso del horno o la estufa, también, qué carga voy a hacer en la estufa de calor seco. Y bueno, y después los parámetros del proceso, ¿sí? Siempre tenemos que ver el tiempo, la exposición. O sea, la exposición, la temperatura y la presión en el caso del autoclave. A ver, una historia breve. ¿Cómo arranca todo esto? Fíjense que en la Edad Media, los médicos, ¿por qué había tantas enfermedades? Porque no tenían el hábito de lavarse las manos. O sea, el lavado de manos arranca a conciencia en 1847. A partir de ahí empieza a desarrollarse la ciencia del lavado de manos. ¿Sí? En 1860 aparece Pasteur, en donde desarrolla su técnica de pasteurización, en la que trabaja con la temperatura a la que es una temperatura, un tratamiento cortado de temperatura. Calienta, enfría, calienta, enfría, calienta, enfría, y ahí mata todos los organismos en todo. Sí, fíjense que hay leche pasteurizada y hay, ¿qué leche? Otro tipo. La que tiene un tratamiento de ultra alta temperatura. Sí. Que es otro procedimiento de pasteurización. Bueno, después tenemos el desarrollo del autoclave, fue recién en 1880, el autoclave Chamberlain, que es el que les mostré, el chiquitito, ¿sí? Caseramente, ¿qué podemos tener? Algo casero que se asemeje a eso. La olla a presión. O sea que nosotros sí, de por ahí, en casos de emergencia, podemos utilizar una olla a presión, podemos improvisar un sistema de esterilización en una olla a presión. Las mamaderas. Así es. Entonces, tenemos métodos de esterilización y tenemos los métodos físicos. Métodos físicos, el calor húmedo, que es el autoclave, es lo más utilizado y lo más recomendado, y se utiliza en todos los ámbitos, en los hospitales, en las clínicas de, no sé, de odontología, en los laboratorios, de veterinarias, se usa autoclave. Entonces, en los laboratorios bioquímicos. Entonces, ¿cuál es el principio de este método? Es la desnaturalización y la hidrólisis de las proteínas por la acción del vapor y la presión. ¿Sí? Entonces, aplicaciones típicas nosotros acá utilizamos para preparar los medios de cultivo y también para esterilizar los materiales de vidrio en donde podemos hacer nuestras aplicaciones. Si vamos a utilizar sustratos, en el caso de que quieran hacer algo de propagación de plantas, el sustrato tiene que estar estéril y el sustrato generalmente se pone un poquito de agua para que esa humedad, digamos, que sea el efecto de esterilización que nosotros necesitamos. También se esteriliza agua destilada, otros instrumentales de vidrio, y es el método por elección y por excelencia de la mayoría de las aplicaciones en que se trabajan con laboratorios.
Seguimos con el calor seco, que es la estufa o el horno de pastel. Acá básicamente se trabaja con la oxidación de los componentes celulares. Generalmente se trabaja entre 30 minutos a 180 grados. ¿Qué se pone acá? Muchas veces se coloca el material para trabajar las pinzas, las tijeras. Se suele trabajar con calor seco. Material de vidrio, pipetas, ¿sí? Polvos, y no es apto para plásticos. Bueno, ahí. Bueno, existe otro método físico que es el de filtración, ya esto es más para otro tipo de laboratorios. Nosotros no tenemos este tipo de filtración, que es separación física del microorganismo por un filtro de membranas. Este tipo de esterilización no lo tenemos acá. No sé si alguna conoce. Quizás en bioquímica algo trabajen con esto. Y después tenemos la radiación ultravioleta o la luz ultravioleta, que, bueno, ¿cuál es el principio de acción? Lo que hace es daña el ADN de los microorganismos. Es una esterilización superficial porque no hay penetración. Entonces la esterilización es superficial y ambiental, se usa en cabinas de flujo laminar, que es lo que recién fueron y vieron. No hay penetración, es útil para desinfectar superficies y materiales plásticos, ¿sí? Envueltos o puntas de pipeta, etc. Pero previamente a eso hay que limpiar, ¿sí? Primero limpio y después prendo el OV. Tenemos unos, para Monte Carlo nosotros tenemos o sea, es lo que se suele, cada laboratorio tiene su protocolo. Entonces, si yo voy a preparar medio de cultivo, haga, qué sé yo, utilizo autoclave. ¿Cuál es la consideración en este caso para preparación de medio de cultivo? Que las tapas tienen que estar semiflojas. ¿Por qué? Porque se produce la ebullición, entonces si eso está, después cuesta, si está muy cerrado, tiene que estar cerrado, pero no forzado. Me ha ocurrido de que está muy forzado y después, cuando yo lo retiro y se enfría, se toma y cuesta un montón abrir. ¿Sí? No hay que sobrecargar y generalmente recomiendan documentar el pH final del medio de cultivo. Esto lo leí y me pareció interesante, nosotros no chequeamos, o sea, mandamos. Después cuando trabajamos con sustratos, cortezas, arenas, bueno, se usa autoclave. En el caso de arena se puede usar se puede usar el horno, ¿sí? La estufa en seco, pero se recomienda autoclave. Depende del volumen y tipo de sustrato y el tiempo de exposición, mayor por la densidad y mala transición. En el autoclave conviene que, si yo pongo sustrato, conviene que esté humedecido ligeramente para que produzca esa propagación del calor, ¿sí? Y facilite la penetración del vapor para hacer el efecto de esterilización. Se puede usar la estufa, es lo que yo le había dicho, en otros laboratorios usan la estufa y después echan agua estéril. O sea, eso. Bueno, si yo tengo material de vidrio, ¿qué voy a usar? Voy a usar autoclave, ¿sí? Debe estar completamente limpio y seco. Y, tengo que meter un vidrio que sea resistente, o sea, los frascos de mermelada son resistentes al autoclave, los matraces son resistentes al autoclave, las pipetas son resistentes al autoclave. Un vaso no es resistente al autoclave. O sea que también, ¿no? La mayoría de los elementos de laboratorio son de un vidrio específico, son de borosilicato, que son resistentes a la presión y temperatura. Las puntas de pipeta, instrumental vario, también se puede poner en autoclave y generalmente se envuelven específicamente para poder esterilizar. Bueno, acá tenemos la parte del autoclave.
Primero es, la carga tiene que estar limpia, o sea, todo el material que yo voy a poner en el autoclave tiene que estar limpia, sin restos orgánicos. En el caso de los líquidos no hay que llenar, porque bueno, justamente produce ese burbujeo y si está lleno, muchas veces se vuelca al medio. En el caso de los sustratos, usar recipientes permeables al vapor. Existen bolsas específicas pero si somos pobres, ¿qué hacemos? ¿Eh? Papel. O si no, tela. O si no, ya un poquito más capté, ya traes vas y compras la bolsa para horno. ¿Sí? Bueno, la carga. Hay que dejar espacio entre los artículos para permitir la circulación libre del vapor, que no se toquen las paredes. Colocar la bandeja de líquidos sobre la de sólidos. O sea, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Puse al revés. En realidad no hay que al revés. No hay que colocar los líquidos arriba. Si yo tengo algo sólido que voy a meter en el autoclave, voy a meter dos cosas. Los líquidos van abajo y los sólidos van arriba. A veces leo y escribo. Bueno, acá puse una imagen de carga de central de materiales, esto es en un hospital. Fíjense acá, ponen todo lo que es material, telas, arriba, y abajo otro tipo de materiales. ¿Sí? Todo lo que va a quirófano de telas y todas estas cuestiones va arriba. Y abajo otros materiales. Es importante controlar el proceso de esterilización. ¿Sí? Hay que vigilar los parámetros de tiempo, temperatura y presión durante todo el ciclo. Y hay un control químico que por eso nosotros nos fijamos en el display, cada tanto tenemos que ir viendo si eso, chequeando si eso está yendo bien ese proceso. Y después tenemos elementos de control como son las cintas reactivas. Las cintas reactivas son cintas químicas, digamos, que reaccionan frente a 120 grados, o sea, son específicas para temperatura y presión. ¿Qué presión y qué temperatura? A esa presión y a esa temperatura reacciona. Entonces hay cintas para cada caso. En algunos laboratorios tienen esta planilla, sobre todo los hospitales en donde hay una central de materiales, central de esterilización, tienen que tener un registro de qué se está esterilizando y si la esterilización fue eficiente. Para ello tienen esos reactivos, sí, que se ponen en los autoclaves para después generar ese documento y decir que efectivamente el proceso de esterilización fue bien hecho o no, en función a cómo reacciona el producto. Bueno, una vez que yo metí mi material y empecé el proceso, fue todo correcto, voy a retirar el material, entonces hay un momento de la descarga segura. ¿Qué es lo que yo tengo que tener? O sea, es jodido, porque el material, o sea, este equipo llega a 120 grados de temperatura y la presión del vapor es de 1,25 atmósferas. No saben lo que quema el vapor. O sea, el vapor de agua quema fuertísimo. Entonces, el trabajo tiene que ser seguro. La descarga del material del autoclave tiene que ser seguro. Lo que tengo que generar es que baje la presión y baje la temperatura. A una temperatura relativamente segura, o sea, 60 grados, 70 grados, inclusive hay algunas que resistimos 60, 70 grados, funciona la pura. Entonces, esperar a que baje la presión a cero, y luego abrir lentamente la puerta para liberar el vapor residual y evitar que los líquidos, bueno, ¿por qué? Porque a veces uno saca bruscamente del autoclave y sigue produciendo ese burbujeo, esa ebullición, y eso puede ocasionar un accidente, quemar feísimo. Yo les dejé ahí un link que después, cuando tengan el material, pueden visitar. Ahí hay varios videos para ir mirando. Bueno, ahora pasamos a la parte del uso del microondas y la luz UV. Se habló mucho del uso del microondas para esterilización. El microondas no es, no se recomienda usar para esterilización, ¿sí? El microondas, ¿qué es lo que hace? Calienta. Entonces, es uno de los
efectos o los fenómenos físicos que producen la eliminación de microorganismos. ¿Por qué? Porque la temperatura, digamos que de alguna manera no les favorece a los microorganismos, ¿sí? Terminan colapsando. Entonces, como esto calienta, muchas veces el calor no es parejo, entonces no se recomienda. No se recomienda. Lo que le quiere decir, nosotros acá en el INTA lo podemos usar, porque no trabajamos con, por ejemplo, lo que sería en un hospital o en un laboratorio de análisis clínico o en un laboratorio de veterinaria o en otros tipos de, donde trabajan con la gente. ¿Sí? Nosotros sí podemos usar. Entonces, ¿cómo se produce el calor? Fíjense que en este gráfico acá que yo le hice, claramente el calor arranca desde el centro, porque las microondas generan el movimiento de las moléculas de agua desde el interior hacia el exterior. Por eso es que le puse encontré esta ilustración muy, muy linda, en donde desde el centro hacia afuera. Muchas veces no es completa. Y hay un movimiento de las moléculas que hace que de alguna forma vaya haciendo la descarga de microorganismos o produciendo la esterilización de lo que yo quiero hacer. No es un método de esterilización validado para, como yo le había dicho, para hospitales, clínicas, etcétera, ya no. El calentamiento suele ser irregular, no garantiza la eliminación de las esporas. Esto otra vez jugamos con lo que es temperatura y exposición a esa temperatura. Y el uso solo para, acá dice que se puede calentar o fundir el agar que ya haya sido esterilizado. Es decir, yo puedo preparar el medio de cultivo, guardarlo estéril y después cuando lo voy a usar lo puedo calentar en el microondas. Para eso sí se recomienda. Bueno, ahí también hay una página para los que quieran mirar algo. Bien. ¿Qué pasa con la luz UV? La UV lo que hace es una decontaminación superficial de la zona de trabajo antes y después de cada uso hay que prender la lámpara UV. Pero antes, ¿qué hago? Limpio la superficie, desinfecto la superficie. La luz ultravioleta no penetra y es peligrosa para la vista y me consta. Yo me he accidentado trabajando con luz ultravioleta porque dejé encendida la luz ultravioleta y trabajé toda la tarde. Y después me quemé los ojos. ¿Sí? Si alguien tenía lo que le dicen, se reconoce como quemadura de soldador, ¿sí? Porque los soldadores se le queman la... Bueno, eso me ocurrió. Bueno, ¿qué produce el UV? Bueno, le actúa sobre la estructura del ADN, ¿no? Acá es como que rompe las estructuras. Hay un dibujito bastante interesante sobre eso. Bien. Y entramos a la parte... ¿Hasta ahora? Voy rápido, yo sí. Pensé que iba a demorar más. Errores, o sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cuidados tenemos que tener? ¿Qué errores se cometen con y los equipamientos de esterilización? La esterilización es un proceso fundamental y el éxito de la esterilización depende de qué cuidados yo tengo antes, ¿sí? Y qué precauciones durante el ciclo y también el mantenimiento del equipo. Bueno, acá hice un gráfico, hay toda una física de la esterilización y ahí yo le puse ese gráfico, así medio pegué nomás ahí. ¿Cómo funciona? Cuando yo cargo el autoclave con los materiales, enciendo, en el caso nuestro es eléctrico, lo enciendo, ¿sí? Ahí tengo que verificar la carga de agua en nuestro autoclave, tengo que verificar la carga de agua, si está suficiente o no, y de ahí arranca la esterilización. Nosotros ya tenemos un programa, ese programa es de 121 grados y 1,25 atmósferas de presión. El tiempo de esterilización va a depender del material que yo voy a colocar. Entonces, pueden ser 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. Entonces, cuando yo coloco todo el material, enciendo, verifico la cantidad de agua, tengo mi planificación de que voy a hacerlo en 15 minutos, porque voy a poner puntas de las pipetas, por ejemplo. Con 15 minutos es el protocolo.
puedo extenderme, en el caso de que haya trabajado con microorganismos resistentes. Puedo extenderme. Acuérdense que entre las cosas con las que puedo jugar es el tiempo de exposición. O sea, porque ¿vieron eso de que cae una gota de agua? Cae. No es la gota. Es el tiempo en que cayó la gota. Todo el tiempo. Entonces pasa lo mismo con los microorganismos. No, va a aguantar, pero va a aguantar cierto tiempo. Bien. Entonces arranco con el autoclave. Empieza a levantar la temperatura. El proceso en nuestro autoclave demora más o menos 1 hora y media si yo tengo un protocolo de 15 minutos de esterilización. ¿Por qué? Porque tiene que levantar la temperatura hasta los 120 grados y ahí ir generando la presión, el vacío. Primero genera un vacío, genera ese vacío y es esta parte. Luego levanta. En este momento en donde se está generando el vacío es que la temperatura fluctúa. Luego levanta esa temperatura hasta la temperatura de trabajo. Nosotros trabajamos a 120 grados. Entonces, cuando se genera el vacío va fluctuando la temperatura, porque hay un fenómeno físico ahí entre juegos de presión y temperatura que hace que esto fluctúe. De ahí sube la temperatura a este nivel y se mantiene durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que yo le indique para mi protocolo de esterilización. Entonces, va a mantener a esa temperatura durante 15 minutos, media hora, 1 hora, de acuerdo al protocolo. Entonces, cuando lo tengo ahí, a esa temperatura y a esa presión, entonces lo mantiene con esa temperatura y esa presión, y cuando pasa ese tiempo, recién disminuye la temperatura y disminuye la presión. Ahí terminó mi proceso de esterilización y después de ahí yo tengo que esperar un ratito a que baje la temperatura para poder retirar de manera segura todos los elementos que introduje en el autoclave. Entonces, acá hay una tabla que yo encontré en un manual, entonces lo fui poniendo. Fíjense, el método de esterilización es el calor húmedo. ¿Cuáles son los materiales que yo puedo meter en esto? Instrumental, varios, algodón, textiles, líquidos, algunos plásticos, gomas, guantes de látex se puede esterilizar. Materiales no compatibles. No puedo poner en autoclave aceites, petrolatos, polvos o vaselina. Fíjense que se utiliza también vaselina estéril para algunos procedimientos, sobre todo para encastrar mangueras y esas cosas, y tiene que estar estéril, pero no va en autoclave. Después tenemos, ¿qué cuidados tengo que tener en el caso del autoclave? Bueno, que la carga no sobrecargar la capacidad máxima del autoclave hasta un 75%. Si yo tengo que mi autoclave tiene una capacidad de 100 litros, no le puedo cargar los 100 litros, no más 75, o sea, el volumen, 75% de su volumen, de manera que garantice la circulación del vapor de agua. ¿Qué precaución? Es que el material debe ingresar completamente seco, o sea, los paquetes tienen que ponerse de manera... Cada material tiene su particularidad. O sea, acá yo no me enfoqué en varios de nosotros, en los laboratorios nuestros. ¿Sí? No deben rozar las paredes del equipo, por eso tiene canastas. ¿Sí? En el caso de elementos articulados hay que desmontar y abrirlos completamente para que el vapor pueda circular a través de sus elementos. Bueno, otro método de esterilización que se utiliza en el hospital SAMIC, por ejemplo, está la cámara de óxido de etileno. Esto se utiliza para esterilizar materiales plásticos que no son, o sea, que son termosensibles, o sea, que no puedo meter en el autoclave, tampoco en la estufa. Entonces, instrumental de plásticos, artículos eléctricos, gomas, o sea, todo material que sea termosensible. ¿Qué no puedo poner en óxido de etileno? Líquidos, polvos, vaselinas, aceites.
¿Qué cuidados tengo que tener? Es súper tóxico y hay que utilizar elementos de protección y hay que tratar de que el ambiente esté aireado después de ese proceso, de ese procedimiento. La otra forma de esterilización no es lo normal, pero se utiliza formaldehído. Sirve para, al igual que el dióxido de etileno, se utiliza para esterilizar instrumental plástico. No puedo meter nylon, PVC, polipropileno u otros líquidos. ¿Por qué no PVC, nylon, eso? Porque con el formaldehído se degrada. ¿Sí? Es tóxico también, hay que utilizar elementos de protección personal y también tiene que haber una ventilación posterior al procedimiento y más o menos para poder utilizar esos elementos luego del proceso de esterilización en un tiempo de carencia de 12 horas como mínimo. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, en estado de plasma. Esto es súper novedoso para mí. Hay un equipo que lo convierte en un estado plasmático como al agua oxigenada. Acá se pueden poner metales, polímeros, vidrios, látex, siliconas. ¿Sí? Esto es como algo nuevo o top. No conozco. Es top, sí. Después tenemos el ácido paracético o ácido acético también. Entonces, también es una forma de... ¿Qué es lo que hacemos? Artículos sumergibles, ¿qué lo podemos poner? Endoscopios, o esas cosas que requieran una desinfección de alto nivel. Entonces tienen que estar sobre todo esos elementos. No puedo poner artículos que no resistan estar sumergidos, ¿no? O sea, bueno, es tóxico y necesito que después de ese procedimiento haya una aireación. Por último, el calor seco, metales, vidrios, aceites, vaselina, puedo poner polvo para esterilizar. No puedo poner, obviamente, lo que puse en los otros, ¿sí? Plásticos, gomas, líquidos, esos no. Bueno, otra vez acá el gráfico es para que se comprenda un poco el tema de la presión, cómo va variando. La temperatura asciende y después desciende, después del procedimiento, según el protocolo. Aumenta, la presión va variando, aumenta la temperatura, disminuye la temperatura. Bueno, la presión externa es la misma siempre. Porque los autoclaves tienen 2 cámaras de presión, ¿sí? Errores comunes, mirá qué rápido. Vamos a terminar antes de lo previsto. Los errores más comunes. ¿Cuáles son los errores? Los errores son nuestros, ¿sí? Son nuestros. Si no mantenemos el equipo no tiene la culpa. Él está ahí. Si se cae el producto dentro del autoclave, no es el autoclave el responsable. O sea, nosotros nos cerramos. O sea, los errores son nuestros, son humanos, en todas las etapas. Entonces tenemos que hacer a conciencia aquello que fuéramos a hacer. Los más comunes, o sea, la limpieza y la decontaminación inadecuada, un embalaje incorrecto. Esto después lo pueden leer cuando le pase a... Voy a hacer un drive y les voy a pasar el link. Entonces ahí hay un error, una consecuencia y la recomendación. Por ejemplo, el embalaje incorrecto. Es que yo uso un material de embalaje que no sea compatible con el método. O sea, si yo voy a usar, en el caso voy a usar papel y voy a poner en la cámara de peróxido de hidrógeno, ahí me va a degradar mi papel. Exceso de envoltura o el empaque incorrecto impiden la penetración del agente esterilizante. Si yo envuelvo demasiado, también, si yo voy a hacer en autoclave, ¿cuál es el principio de esterilización del autoclave? El vapor. Si envuelvo demasiado, no va a ingresar el agente que va a producir la esterilización.
Entonces, ¿cuál es la recomendación en estos casos? Seleccionar el material de empaque que sea adecuado y evitar el exceso de capas. Bueno, cuando se usan productos químicos corrosivos, por ejemplo, el contacto del instrumental con soluciones salinas, hipoclorito de sodio, puede provocar corrosión, ¿sí? Manchar nuestra ropa, corrosión, picaduras, daños en el material, salpicaduras. No, no era picadura, era salpicadura. Salpicadura. También la dosificación incorrecta de, fíjense ahí que había puesto detergentes, hay que respetar el pH bueno, a veces uno dice, pero no cumple con el efecto. ¿Pero por qué? ¿Qué cosa yo utilicé? Lo utilicé teniendo en cuenta la concentración, lo utilicé teniendo en cuenta el pH en el que tengo que trabajar. Sí. Con un papel. Sí. Lo ideal es papel de madera, siempre, papel de madera. Sí, sí, sí. Lo ideal es papel de madera. Tenés el vidrio, los tips, papel de madera y está. Después de ahí eso va a UV, porque lo tenés ahí. O sea, lo podés usar inmediatamente o lo podés usar a los 2 días, pero digamos, para hacer con mayor seguridad, lo dejas un ratito en el UV, ahí. ¿Sí? Porque a ver, si yo adentro de este frasco, o sea, pongo los tips, acá le tapo con el papel, porque siempre es mejor papel o tela cuando voy a ir en el autoclave, ¿sí? Porque entonces favorece la penetración del vapor. Exactamente. Entonces así, y ahí va, a veces queda un poquito húmedo, pero es una humedad que se va enseguida. O sea, entonces eso se retira y se deja. ¿Viste? Generalmente acá se utiliza la práctica de retirarlo del autoclave y dejarlo secar en UV, ¿sí? Como que para asegurar esto. También hay que tener en cuenta de que en el momento en que yo voy a retirar el material, no voy a ir con la manopla sucia. Bien, dosificación incorrecta de detergente, bueno, eso lo habíamos dicho. Bien, este capítulo está bueno porque yo pienso siempre en la pobreza que tenemos. Pero en realidad tenemos riqueza acá, porque usamos esto. ¿Por qué? No tengo recursos económicos para un autoclave. ¿Qué hago? ¿Cuál es el principio fundamental del autoclave? Temperatura y vapor. ¿Qué cosa puedo reemplazar por temperatura y vapor? Una olla a presión. ¿Cómo puedo generar un autoclave dentro de una olla a presión? Bien, no sé cómo, puedo inventar. Agarro en la olla a presión, pongo, ¿qué tengo que poner? Agua. Entonces, ¿por qué? Porque el agua va a levantar la temperatura, va a ebullir, va a generar el vapor y ese vapor me va a ejercer como el agente esterilizante. Entonces pongo una capita de agua, pongo mis materiales, cierro mi autoclave casero y lo dejo ahí. Desde el momento en que empezó a ebullir, ¿sí? Llegó a 100 grados centígrados, a partir de ahí contabilizo el tiempo. ¿Sí? Ese es el tiempo, 15 minutos, 20 minutos, media hora del procedimiento o del protocolo de esterilización que yo tenga. Pasado ese tiempo, apago mi olla y solito va a ir bajando la presión. ¿Sí? No lo esfuerzo, baje solito. Solito va a ir bajando la presión y ahí va a ir bajando la temperatura y me va a hacer la curva esa que yo les había mostrado. ¿Sí? ¿Sí?
va a bajar la temperatura, va a bajar la presión, y ahí puedo abrir ya con seguridad mi poner algo, la base, sí. Y claro, una rejillita. Así es. Así es, así es. Bueno, después, el otro principio fundamental, o sea, si nosotros teníamos el autoclave, a ver, la ebullición, eso es una desinfección de alto nivel. La ebullición, la exposición al agua. El agua desnaturaliza todo, la alta temperatura. ¿Viste? Entonces ahí, ¿qué tengo? Una vez que el agua alcanza el punto de ebullición, durante al menos 30 minutos. ¿Sí? Yo pongo las mamaderas, pongo agujas a esterilizar. Acuérdense de antes, ¿qué se hacía? Se ponían las agujas y las jeringas a esterilizar, se hervía. ¿Sí? Eran todos de vidrio. Las mamaderas en los hospitales eran en el sector de neonatología, son de vidrio, siguen siendo de vidrio, son de vidrio. Entonces, ¿cuál es la fundamentación? El calor húmedo destruye los microorganismos por coagulación, ¿ya? Porque los microorganismos son proteínas, y las proteínas se desnaturalizan ¿con qué? Con la temperatura, con los alcoholes, con los álcalis y con los ácidos. O sea, si nosotros sabemos qué es lo que queremos matar, qué productos son, digamos, se mueren, digamos, pensemos, busquemos, leamos. ¿Sí? Entonces, si bien 10 minutos son suficientes para destruir las formas vegetativas de bacterias, hongos y virus, un tiempo más prolongado asegura, o sea, me da la seguridad de que voy a eliminar una gran cantidad. Eficacia es una desinfección de alto nivel. La limitación principal es la temperatura, el nivel del mar. Bueno, eso de acuerdo a donde yo estoy. Esto ya es muy físico, o sea, si yo estoy a no sé cuánto nivel de altura sobre el nivel del mar, la temperatura de ebullición es menos. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en la montaña, la temperatura de ebullición no va a ser 100 grados, va a ser 82 grados, creo. O sea, esto, pero no nos compliquemos. 100 grados. Materiales útiles para instrumentos metálicos, vidrios, algunos plásticos que sean resistentes a la temperatura. Y el material siempre debe estar limpio, debe estar completamente. Si yo voy a poner a hervir algo, lo tengo que todo esté sumergido, que todo esté en contacto con el agua. Y siempre la precaución va a ser que, bueno, no nos quememos, de que retiremos con pinzas estériles, etcétera, y evitar la recontaminación posterior. Estos son en casos de el horno casero, el horno. ¿Sí? Tenemos los hornos caseros, van hasta 250 grados. No sé si hay otros hornos que van más. El mío va hasta 250 grados. Fíjense, entonces acá podemos trabajar a 160 grados, ¿sí? En un horno casero. ¿Cuánto? 2 horas. 1 hora o 2 horas en un horno de alta temperatura. La eficiencia es alta también, ¿no? O sea, condicionada a la homogeneidad del material que yo voy a poner. Si está bien distribuido la cosa, el calor va a estar bien distribuido. Si la cosa es irregular, esa es la condición. Solo para materiales resistentes al calor, como instrumental quirúrgico, metálico, vidrios, algún tipo de aceites y talcos son los que se utilizan. Esto ya no debe utilizarse plástico, obviamente. Se requiere una distribución uniforme, es lo que le decía. La carga siempre tiene que tener en cuenta que tiene que haber un 25% de libertad para que pueda el aire en el interior del horno. Sí, eso ayuda para que circule, pero bueno, necesito que no esté todo ahí atorado, porque si no está todo atorado, esa circulación no va a ser factible. Así que bueno, hasta aquí. Así que vimos métodos de esterilización, dijimos, vamos a hacer un repaso. La esterilización tenemos autoclave, horno, o sea, estufa, que es por calor seco, óxido de etileno que hay en el Hospital Samit del Dorado, óxido de etileno, sí.
Claro. Por eso la recomendación en esos casos, ¿viste? Es la eliminación primero de cualquier resto biológico. Primero lavado. Agua, en algunos casos. Lavandina en otros casos. Fíjese que no necesitas echar un chorrazo de lavandina. Hay que ver la concentración. 1%, 5%, de acuerdo al protocolo del lugar en donde esté. Nosotros usaríamos 1% acá, porque no estamos, nosotros no trabajamos con elementos supercríticos, que sería eso. Sí, quizás. Por eso, uno de los, o sea, los lugares críticos en los hospitales es central de materiales. En central de materiales preparan todos los materiales de quirúrgicos, o sea, las telas, las sábanas, la ropa, los guantes, los materiales de la cirugía, las torundas, todo lo que son los cañitos, ¿sí? para intubar, todo eso. Eso se trabaja en central de materiales. En central de materiales tenés los 3 métodos: esterilización con autoclave, esterilización con óxido de etileno y esterilización con la estufa. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo entendido que hay. No sé si hay o si ya lo tiene, no sé si el hospital de Posadas tiene el de plasma de agua, ¿cómo es? Peróxido, ¿eh? El de peróxido. Pero viste que son métodos así. Y primero y principal, bueno, la conciencia. O sea, si vos vas a trabajar en central de materiales, vos tenés que ser consciente de con qué estás trabajando. Entonces, si vos estás trabajando con un material como esos, que van en contacto en el interior del organismo, eso es súper crítico. ¿Sí? O sea, son elementos súper críticos. Pues los otros semicríticos son los que tienen contacto con la mucosa, la boca, por ejemplo. ¿Sí? Ya el supercrítico es algo que vos le intubás aquí y va dentro de su organismo. Si lo voy a poner en la boca no es tan crítico, pero igualmente tiene que estar descontaminado. ¿Sí? Sí. Y sí. Con patologías que desconocemos.